Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales en el Gobierno de España y secretaria general de Podemos, considera que Cuba no es una dictadura, que no podemos entender el régimen político de la isla cárcel desde los parámetros occidentales. ¿Y por qué motivo? Veámoslo. En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de analizar cómo una diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, consideraba que Cuba no era una dictadura. Pues bien, esa misma pregunta, esa misma cuestión, si Cuba es o no es una dictadura, se la han planteado recientemente a Yone Belarra, que no es una diputada cualquiera de Unidas Podemos, sino que es la actual ministra de Asuntos Sociales del Gobierno de España y además la nueva secretaria general, en sustitución de Pablo Iglesias, del partido Podemos. ¿Y qué contestó Yone Belarra ante esa pregunta? Veámoslo. Pero el sistema, el régimen cubano, ¿usted cómo lo definiría? El sistema político que tienen ahora mismo. Pues decía el presidente del Gobierno que no es una democracia. Mira, Jesús, yo creo que es que la situación en Cuba no se puede entender de ninguna de las maneras dentro de los parámetros a los que estamos acostumbrados en Europa. ¿Cómo que el sistema político cubano no se puede entender desde los parámetros a los que estamos acostumbrados en Europa? ¿Es que las categorías políticas de democracia o de dictadura no encajan en Cuba? ¿Es que los cubanos son un pueblo especial que no puede aspirar a disfrutar del mismo régimen de libertades de que disfrutamos los europeos? No está muy claro qué quiere decir eso de que no podemos categorizar a una dictadura, que es una dictadura según todos los estándares europeos, como una dictadura porque es una dictadura que se produce fuera de Europa. ¿Qué pasa? ¿Que las dictaduras fuera de Europa son menos dictaduras porque en cierto modo es la forma de gobierno natural a la que deben someterse los pueblos extraeuropeos? A ver si la ministra de Asuntos Sociales nos lo aclara. Porque tú te imaginarías cualquier país que se viera sometido a 6 décadas de embargo económico. Celebro de entrada que en este extracto Yone Belarra hable de embargo económico y no de bloqueo económico. Como ya explicamos en otro vídeo, lo que Cuba sufre por parte de Estados Unidos es un embargo comercial, no un bloqueo. Si bien es verdad que en otras partes de la entrevista Yone Belarra también utiliza el término de bloqueo, probablemente porque desconozca la diferencia entre embargo y bloqueo o porque al final quiera confundir los términos volviéndolos indistinguibles. Pero en todo caso, en este extracto está bien utilizado. Ahora bien, lo que no se entiende es qué nos quiere dar a entender con que Cuba está sometida a un embargo comercial por parte de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Que los países que están sometidos a un embargo comercial se vuelven naturalmente dictaduras? ¿No tienen otro remedio que organizarse políticamente como si fueran dictaduras? ¿Qué pasa? ¿Que cuando un país no mantiene relaciones comerciales con Estados Unidos, su gobierno adquiere mágicamente, repentinamente, el derecho a reprimir, a oprimir a sus ciudadanos? ¿Qué tendrá que ver que Estados Unidos haya embargado comercialmente a la economía cubana? Y no lo olvidemos, la embarga comercialmente porque la revolución que instauró la tiranía actualmente vigente en Cuba confiscó propiedades de ciudadanos estadounidenses y de empresas estadounidenses y desde entonces el gobierno de Estados Unidos impide que sus propios ciudadanos hagan negocio, obtengan lucro traficando con propiedades que fueron previamente robadas por esa revolución que instauró la actual tiranía en Cuba. ¿Qué tendrá que ver, decíamos, que Estados Unidos embargue comercialmente a Cuba con que el Estado cubano adopte la forma de una tiranía represiva contra su población? ¿Qué nos quiere decir Yone Belarra? ¿Que si mañana Estados Unidos declarara un embargo comercial hacia España, Pedro Sánchez debería convertirse en un tirano sobre todos los españoles? ¿Que deberíamos abrogar la democracia en España, el régimen de libertades en España y establecer una tiranía porque Estados Unidos nos ha embargado comercialmente? ¿O es que acaso ese razonamiento, ese pésimo razonamiento, solo es aplicable para los cubanos, pero no para los más avanzados, civilizados, desarrollados países europeos? ¿Es que acaso Yone Belarra piensa que hay algo en la idiosincrasia cubana que los lleve a ser más proclives a plegarse
ante las tiranías en caso de que sufran un embargo comercial de lo que lo seríamos alternativamente los europeos? Los europeos, si somos castigados con un embargo comercial, podemos preservar nuestro régimen de libertades, nuestra democracia. Pero los cubanos, pobrecitos, si sufren un embargo comercial, no tienen otro remedio que organizarse tiránicamente, dictatorialmente. Ahora, eso sí, no pretendamos calificar esa dictadura como dictadura porque no podemos llegar a entenderlo bien desde los parámetros europeos. Bueno, pues yo creo que precisamente porque no se puede evaluar con los mismos parámetros con los que evaluamos otras cosas. No se puede evaluar una dictadura como una dictadura porque está embargada comercialmente, pero si un país europeo estuviera embargado comercialmente y se organizara dictatorialmente, muy probablemente sí lo llamaríamos dictadura, con lo cual, en última instancia, no podemos evaluar una dictadura como una dictadura porque se ha establecido esa dictadura en Cuba, o más bien porque esa dictadura fue establecida por guerrilleros socialistas hacia los que el partido de Ione Belarra muestra una indudable afinidad, y hoy es mantenida esa dictadura por una nomenclatura gerontocrática hacia la que el partido de Ione Belarra y partidos asociados al mismo, como Izquierda Unida, muestran una clarísima simpatía y admiración ideológica. Es decir, quizá no podemos evaluar una dictadura como una dictadura porque es una dictadura afín a Unidas Podemos. La situación, y yo creo que además a los representantes públicos nos pagan por ser serios y por proponer soluciones. Este es un problema internacional de primer nivel. Ser serios es calificar a las dictaduras como dictaduras y no decir que no podemos entender su sistema político desde los parámetros europeos. Plantear soluciones a los problemas es exigir el fin de esa dictadura para que la libertad pueda florecer en Cuba. Y sí, es un problema internacional de primer nivel porque millares de cubanos están reclamando libertad y lo mínimo que podemos hacer todos los otros ciudadanos del resto del mundo es mostrarles nuestra solidaridad, expresarles nuestro apoyo y animarles a que sigan luchando para reconquistar la libertad que les fue arrebatada por la tiranía socialista. Pero Ione Belarra ni siquiera se digna a calificar de dictadura a lo que es una dictadura. Entonces, ¿de qué problema internacional de primer nivel nos está hablando? Hasta 148 países en la Asamblea General de Naciones Unidas han pedido que se levante el embargo. Acabáramos que el problema internacional de primer nivel no es que los cubanos estén sometidos a una tiranía que no podemos llamar tiranía porque no podemos entenderlo desde los parámetros europeos. No, el problema internacional de primer nivel es el embargo, que no niego que pueda ser un problema, que no niego que el embargo esté generando daños económicos a Cuba. Los que creemos en el libre comercio entendemos que las restricciones al libre comercio generan pobreza y por tanto también la generan en Cuba. Pero evidentemente el problema principal que padecen los cubanos no es el embargo, es que están siendo aplastados por la bota de una tiranía socialista desde hace más de 60 años. Los millares de cubanos que están en las calles ahora mismo protestando no han salido a las calles para protestar contra el embargo, porque si hubiesen salido a protestar contra el embargo, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, no los estaría deteniendo y reprimiendo. Al contrario, los estaría instrumentalizando como ariete para su política internacional contra Estados Unidos. Los cubanos que han salido a la calle para protestar lo han hecho para exigir más libertades frente a la tiranía cubana. Y eso es lo que, aparentemente, Ione Belarra no considera un problema internacional de carácter prioritario. Lo importante es el embargo. Que haya una tiranía en Cuba no es tan importante porque ni siquiera podemos calificarla como tiranía desde los parámetros europeos. Y creo que si a alguien le preocupa de verdad que los cubanos y las cubanas vivan mejor, a mí desde luego sí me preocupa, lo que hay que trabajar es para que se pueda levantar ese embargo y eso permita generar el clima suficiente para que se puedan llevar a cabo las reformas políticas y sociales que nadie niega que se tienen que dar en Cuba. Efectivamente se tienen que dar, pero la única manera de que eso sea posible es levantar el embargo económico. Vamos a ver, por partes. ¿Cómo que para que haya libertad interna en Cuba es necesario que se levante el embargo? Nos reafirmamos en la tesis de que un país embargado es un país que tiene que organizarse de manera dictatorial, de manera tiránica.
No es posible que un país sufra un embargo comercial y, claro, se empobrezca como consecuencia de ese embargo comercial, pero donde su gobierno respete las libertades de sus ciudadanos. ¿De dónde se sigue que la tiranía cubana no puede dejar de ser una tiranía mientras haya embargo comercial? Es que ese es uno de los peores pretextos que he escuchado jamás para justificar un régimen tiránico. Pero, por otro lado, si tu argumento es que Cuba no es una dictadura, es algo que no podemos entender desde los estándares europeos, ¿qué reformas políticas y sociales hacen falta en Cuba? A ver, volvamos a escuchar y a contrastar ambos extractos de la entrevista. Mira, Jesús, yo creo que es que la situación en Cuba no se puede entender de ninguna de las maneras dentro de los parámetros a los que estamos acostumbrados en Europa, para que se puedan llevar a cabo las reformas políticas y sociales que nadie niega que se tienen que dar en Cuba. Efectivamente, se tienen que dar. ¿Qué tipo de reformas políticas y sociales? Respetar la libertad de expresión, respetar la libertad de asociación, respetar la libertad de manifestación, elecciones libres y transparentes, separación de poderes dentro del Estado, entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, reformas para que Cuba deje de ser una tiranía. Pero si Cuba es una tiranía porque no ha hecho ninguna de esas reformas, si Cuba es una tiranía porque no respeta la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, porque concentra todos los poderes del Estado en las únicas manos del partido único y porque además ese partido único se arroga el privilegio de utilizar ese poder omnipotente del Estado para reprimir a todos aquellos que no comulgan con el credo oficial, ¿por qué me estás diciendo que no podemos entender el régimen político de Cuba desde parámetros europeos? Claro que lo podemos entender. Lo que parece más bien es que vosotros no queréis que lo entendamos. ¿Y por qué no queréis que lo entendamos? Justamente para aliviar la presión internacional a la que está siendo sometida la dictadura, a la que vosotros no queréis calificar como dictadura, para que efectivamente deje de ser una dictadura y abra espacios de libertad al pueblo cubano. No solo estáis insultando, no solo estáis despreciando a esos millares de cubanos que se están jugando la poca libertad que tienen para conquistar mayores cotas de libertad, al decirles que están luchando contra una dictadura que en realidad no es una dictadura. Es que además, como gobierno de España, estáis aliviando, estáis aligerando la presión política internacional a la que está siendo sometido ese régimen dictatorial para que deje de existir. Es decir, estáis colaborando con el régimen tiránico de Cuba. Os estáis aliando con esa dictadura que sin ningún argumento decís que no es una dictadura contra los cubanos que desde las calles están reclamando libertad. Y lo hacéis por mero sectarismo ideológico, porque aquellos dictadores que son de vuestra cuerda ideológica no merecen ninguno de vuestros reproches, ninguna de vuestras condenas. Al contrario, hacen muy bien en ser dictadores para poder aplicar las políticas socialistas con la mano dura que es necesario aplicarlas siempre. Se os llena mucho la boca hablando de libertad o hablando de democracia, pero a la hora de la verdad únicamente estáis pensando en sumisión y servidumbre.